Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, en nuestra Constitución política, tratados internacionales y las leyes. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella a través de los tratados, el derecho internacional consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional. El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos. El respeto hacia los derechos humanos en cada persona es un deber de todos. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consignados en favor del individuo. Muy buenas tardes, esto es Letras Militantes. Estamos regresando al tema de los foros del Parlamento Abierto y estamos utilizando hoy el tema de los derechos humanos como entrada para lo que fue el foro número 22 relativo al derecho humano a la energía. Pero antes de entrar propiamente a lo que fue el tema o el desarrollo de este foro, me pareció muy importante hacer una introducción porque muchas veces tenemos una idea un tanto equivocada o superficial de lo que representan los derechos humanos. Y para ello pues hemos comenzado con esta introducción que también se hace en la página de internet de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de nuestro país. Es importante tener muy claro a qué se refieren los derechos humanos para entender entonces el debate que se da sobre su inclusión a nivel constitucional y sobre un tema muy particular que ha sido también objeto de debate, que es el derecho a la energía eléctrica. La energía eléctrica es una mercancía o es un servicio público, y dado que es un servicio público, ¿cómo debe ser presentado, cómo debe ser entregado a los propios usuarios? Pero por el otro lado, el plantearlo como derecho humano nos obliga a tener muy claro que los derechos humanos son una serie de prerrogativas que por el solo hecho de haber nacido están a nuestra disposición como personas, como individuos, pero también como colectividades, como vamos a ver un poquito más adelante. Se trata también de romper con esa idea de que los derechos humanos son una entidad así nebulosa que se encarga de liberar o de velar por los derechos nada más de la gente que infringe la ley, ¿no? Esto se debió pues, durante mucho tiempo a una campaña muy perversa desde los medios electrónicos, desde los medios masivos de comunicación que generan opinión pública, que decían que para lo único que servían los derechos humanos era para que si un asaltante era golpeado por los policías a la hora de detenerlo, que se lo tenía bien merecido, bueno, eso es lo que se argumentaba, bueno, se le liberaba porque lo habían golpeado. Y entonces se decía, tiene más derechos humanos el criminal que la persona que fue asaltada. Y lo que nos debe quedar claro es que los derechos humanos son una manera de garantizar el trato digno y no discriminatorio para todas las personas. Si una persona comete un crimen, bueno, lo primero que se tiene que hacer es demostrar
que es culpable. Si se le detuvo en flagrancia, bueno, se tienen que cuidar toda una serie de condiciones para que siga un debido proceso. Si se viola ese debido proceso por parte del Estado, bueno, pues entonces se está cometiendo una violación de los derechos humanos. Pero hay que tener otra cosa en cuenta. Hasta hace muy poco, los derechos humanos o la defensa de los derechos humanos no tenía un carácter vinculatorio. Es decir, si había una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no necesariamente había una repercusión jurídica hacia las autoridades que habían cometido esa violación. Esto ha ido cambiando con el tiempo por diversos factores, por la propia evolución o progresividad de la ley, pero también por la inclusión de México en tratados internacionales. El hecho de aceptar tratados internacionales que defienden los derechos humanos permite, a su vez, que las recomendaciones sean vinculatorias y que provoquen incluso hasta una reparación del daño o pues la destitución de personajes, funcionarios que tuvieron que ver con la violación a esos derechos humanos. En fin, ha sido un camino muy largo, muy difícil, muy complejo en la defensa de los derechos humanos, sobre todo para que estas ideas, estos conceptos puedan ser perfectamente comprendidos por la población y sea la misma población la que pueda ejercer el derecho o exigir el derecho de sus derechos humanos, exigir el cumplimiento, la vigilancia, el respeto a sus derechos humanos. Entonces, por eso comenzamos con este texto que, bueno, vamos a darle lectura para ir identificando algunas características de los derechos humanos. Los derechos humanos son inalienables. No deben suprimirse salvo en determinadas situaciones y según las debidas garantías procesales, como se establece, por ejemplo, en nuestras leyes, que cuando una persona es detenida y se le comprueba su culpabilidad y se le dictamina prisión, bueno, pues quedan suspendidas sus garantías individuales, ¿no? Por ejemplo, se puede restringir el derecho a la libertad si un tribunal de justicia dictamina que una persona es culpable de haber cometido un delito. Los derechos humanos son iguales y no discriminatorios. La no discriminación es un principio transversal en el derecho internacional de derechos humanos, es decir, atraviesa todos los factores, todos los rubros que tienen que ver con cada una de estas áreas de derechos humanos, que va de lo individual a lo colectivo, como vamos a ver más adelante. Está presente en todos los principales tratados de derechos humanos y constituye el tema central de algunas convenciones internacionales como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. El principio se aplica a toda persona en relación con todos los derechos humanos y las libertades, y prohíbe la discriminación sobre la base de una lista no exhaustiva de categorías tales como sexo, raza, color y así sucesivamente. Es decir, no se limita nada más a lo que se menciona en la letra, sino que tiene que ver con que la discriminación se puede dar desde diversos ángulos, en diferentes dimensiones, con diferentes niveles de impacto en la población. Todas ellas tienen que ser incluidas como formas de discriminación para evitar que se menoscaben los derechos humanos. El principio de la no discriminación se complementa con el principio de igualdad, como lo estipula el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Los derechos humanos incluyen tanto derechos como obligaciones. Los estados asumen las obligaciones y los deberes en virtud del derecho internacional de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. Es decir, ahí está el primer protagonista, que es el Estado, y que tiene esa obligación de observar que se defiendan, que se respeten, que se cuiden los derechos humanos. La obligación de respetarlos significa que los Estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos o de limitarlos. La obligación de protegerlos exige que los Estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos. La obligación de realizarlos significa que los estados deben adoptar medidas positivas, y aquí hay que hacer el subrayado porque tiene mucho que ver justamente con el derecho a la energía. Voy a repetir esa parte otra vez. La obligación de realizar los derechos humanos, significa que los estados deben adoptar medidas positivas
para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos. Y entre ellos el derecho a la energía, como se ha discutido, es fundamental. En el plano individual, así como debemos hacer respetar nuestros derechos humanos, también debemos respetar los derechos humanos de los demás. La aplicación de los derechos humanos a la que se encuentran obligadas todas las autoridades se rige por los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. El principio de la universalidad. Todas las personas son titulares de todos los derechos humanos. Dicho principio se encuentra estrechamente relacionado a la igualdad y no discriminación. No obstante, para lograr la igualdad real, se debe atender a las circunstancias o necesidades específicas de las personas. Principio de interdependencia. Consiste en que cada uno de los derechos humanos se encuentran ligados unos a otros, de tal manera que el reconocimiento de uno de ellos, así como su ejercicio, implica necesariamente que se respeten y protejan múltiples derechos que se encuentran vinculados. Principio de indivisibilidad. Implica que los derechos humanos no pueden ser fragmentados, sea cual fuere su naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben reconocer, proteger y garantizar en forma integral por todas las autoridades. Principio de interdependencia e indivisibilidad. Todos los derechos humanos, sean estos los derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley y la libertad de expresión, los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, la seguridad social y la educación, o los derechos colectivos, como los derechos al desarrollo y la libre determinación, todos son derechos indivisibles, interrelacionados e interdependientes. El avance de uno facilita el avance de los demás. De la misma manera, la privación de un derecho afecta negativamente a los demás. Principio de progresividad. Constituye una obligación del Estado para asegurar el progreso en el desarrollo constructivo de los derechos humanos y al mismo tiempo implica una prohibición para el Estado respecto a cualquier retroceso de los derechos. El Estado debe proveer las condiciones más óptimas de disfrute de los derechos y no disminuir este nivel logrado. Esto es la presentación, la introducción que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México sobre el tema de los derechos humanos. Ahora bien, aquí se habla de tres niveles, a pesar de que se habla de que son transversales, de que son interdependientes, correlacionados o interrelacionados, sí hay una identificación de tres, digamos, grandes áreas de derechos humanos. En algún momento, a partir de la década de los 70, con un asesor de la UNESCO y especialista en derechos humanos, Karel Basak, escribió un artículo en 1977 donde hablaba de generaciones de derechos humanos. Hablaba de una primera generación, que son estos derechos individuales y que tienen que ver con los derechos civiles y políticos. En esta primera generación, pues está el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad individual, a la libertad de expresión, el derecho de reunión, el derecho de igualdad ante la ley, que básicamente están orientados a proteger al individuo. Hay una segunda generación de derechos, que son los llamados derechos económicos, sociales y culturales, y que se refieren sobre todo, como en parte se mencionó aquí en el texto de la Comisión Nacional, a el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, y bueno, cada una de estas áreas se subdivide, ¿no? Cuando se habla de tener un derecho humano al trabajo, habla al mismo tiempo de tener un derecho humano a un salario digno, remunerador. Habla de un derecho humano a estar en la libertad de afiliarse y de formar parte de un sindicato y de trabajar con un sindicato. Habla en general de los servicios, y aquí es donde entra parte de esta defensa del derecho humano a la energía, pues consideramos que esta segunda generación se trata de proteger a la sociedad, y la sociedad como una serie de engranajes que están relacionados y que mueven unos a otros, pues consideremos la energía eléctrica como uno de esos factores fundamentales para que toda esta estructura esté en movimiento.
Sin la energía eléctrica, pensémoslo en el caso del trabajo, si en nuestro trabajo no contamos con energía eléctrica, prácticamente el 80, quizás el 90% de los empleos a nivel global quedarían suspendidos o quedarían interrumpidos o quedarían aislados de todo el proceso de desarrollo económico. Pero si nos vamos a la vida particular, a la vida personal, a la vida cotidiana, el no contar con energía eléctrica afecta profundamente lo que llamaríamos la reproducción de la fuerza de trabajo, ¿no? El hecho de contar con energía eléctrica en nuestras casas que nos permita poder tener un foco prendido durante la noche, el poder escuchar un radio, el poder ver la televisión, el poder estar enterado de ciertas noticias, de gozar con un nivel de ocio, el hecho de contar con esa energía eléctrica que facilita una serie de labores en nuestra vida cotidiana, como por ejemplo lavar la ropa con una máquina lavadora, a través de tener una serie de aparatos electrodomésticos que, repito, nos faciliten el desarrollo cotidiano. No se trata ya de un lujo, se trata de un elemento que cubre necesidades muy básicas. Y por eso entonces el derecho a la energía eléctrica estaría todavía dentro de esta segunda generación de derechos económicos, sociales y culturales, porque atraviesa, como se dice, transversalmente atraviesa estas tres partes. Es fundamental para el desarrollo económico tanto externo de la casa como dentro de las labores de la casa. Sociales por la interacción, el desarrollo social que nos genera, y culturales porque la energía eléctrica ha servido a través de estos aparatos electrónicos, eléctricos, para difundir cuestiones culturales que nos van formando como sociedad. Entonces, esta es la segunda generación que protege a la sociedad, segunda generación de derechos humanos. Hay una tercera generación de derechos humanos que se refiere a los derechos de los pueblos. Es el derecho a la paz, el derecho al medio ambiente, el derecho al desarrollo, y que se enfoca sobre todo a colectividades, es decir, la defensa de los derechos, por ejemplo, en nuestro país, de los pueblos originarios, de sus usos y costumbres, pero más allá de eso, a que el Estado no deba, o intereses privados no deban violentar el buen vivir de estos pueblos originarios, o que se vea degradado por la entrada de intereses, ya sea del Estado o intereses privados. Estos son, a grandes rasgos, los, digamos, tres grandes cajones en donde se ha ubicado los derechos humanos. Pero como se dice muy claramente, porque ha sido, incluso esta teoría de las generaciones de derechos humanos, ha sido muy criticada, ya que no tiene un sustento, digamos, una línea de tiempo que establezca con exactitud a qué época corresponden cada uno de estos derechos, sino que en el paso del tiempo se van traslapando unos con otros, se van complementando, van evolucionando, van siendo progresivos, pero bueno, como decía yo, nos sirven para ir ubicando un poquito cuáles son las diferencias y cómo se afectan estos derechos humanos. Entonces, bueno, vamos a una pausa, y regresando de la pausa entramos ya en el tema de este foro número 22, del derecho humano a la energía. Hay que señalar, este foro resalta entre todos los demás porque es el primero en el que empieza a haber una participación. No se deja de lado lo técnico, pero sí es menos técnica que los otros foros que se estuvieron realizando, donde se habló, bueno, del despacho de energía, de la cuestión de los costos y los precios de la energía eléctrica, de los conceptos como porteo, transmisión, distribución, etc. Este fue un foro en donde hubo una mayor, por lo menos se escuchó más la voz de la sociedad, de los trabajadores y trabajadoras, de los usuarios y usuarias de energía eléctrica, y creo que eso le da otro cariz a el desarrollo de estos foros del Parlamento abierto. Entonces, regresando de la pausa, entramos propiamente a lo que fue este foro 22 sobre la energía eléctrica como un derecho humano. Regresamos en un momento. Estás escuchando Letras Militantes.
Letras Militantes. Continuamos. Ya estamos de vuelta en Letras Militantes después de esta pausa musical y vamos a entrar propiamente en el derecho humano a la energía, que fue el tema del foro del pasado lunes en la Cámara de Diputados. Vale la pena entrar con un texto que estamos retomando de la compañera Mariana Bermúdez del Centro de Derechos Humanos Vitoria, que fue publicado por Animal Político recientemente. Se titula El reconocimiento del derecho humano a la energía eléctrica ante la pandemia, que este también es un factor que se debe tomar muy en cuenta, dado que la propia pandemia cambió muchas de las condiciones cotidianas de interacción entre nosotros como personas, como familias, como trabajadores, como núcleo social. Nos aisló en algunas partes, nos permitió abrir otro tipo de comunicación, pero efectivamente la energía eléctrica fue fundamental durante este periodo muy complicado, sobre todo en el año pasado, con respecto a la pandemia. Bueno, el texto dice de esta manera: la pandemia ha impactado en los contextos sociales, políticos y económicos del mundo entero, generando transformaciones en las sociedades. El sostenimiento de la vida bajo la modalidad virtual implica para quienes así lo habitan de nuevas necesidades y condiciones personales y colectivas que se sustentan únicamente a través de la garantía y el acceso a otros derechos humanos básicos en cuanto a servicios. Tal es el caso de la energía eléctrica. En México, la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, ANUE, ha sido un referente sobre la petición del reconocimiento de la energía eléctrica como un derecho humano indispensable para todas y todos. Hay que señalar, no fue la primera ni ha sido la única organización, la ANUE, pero ha sido de las que más han batallado con esta lucha porque se ha reconocido como un derecho humano. Se ha buscado a través de firmas hacer las iniciativas ciudadanas, llevarlo a la Cámara de Diputados. No se ha querido legislar hasta este momento en ese tema, pero la ANUE ha tenido un papel fundamental en esta lucha. Este movimiento surge a raíz de la extinción del organismo Luz y Fuerza del Centro, decretado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 2009 durante el gobierno presidencial de Felipe Calderón Hinojosa. Las demandas de la ANUE residen en la exigencia de la protección de sus derechos laborales ante los despidos injustificados y no liquidados por parte de Luz y Fuerza del Centro, el derecho a la protesta social sin la criminalización y la judicialización de procesos hacia las personas integrantes, como ha pasado, que se levantan actas, se hacen carpetas en contra de usuarios de energía eléctrica, que lo único que están defendiendo es un derecho a un servicio básico, ¿no? Así como la lucha para las jubilaciones y pensiones para las personas adultas mayores, entre otros. Esto tiene causas y consecuencias bajo 3 rubros: la garantía de los derechos humanos mediante el principio de interdependencia, el resguardo de condiciones necesarias para el acceso y el ejercicio de derechos humanos en el contexto pandémico y la resolución por parte del Estado a las peticiones de la ANUE. De acuerdo con las legislaciones nacionales, regionales e internacionales en materia de derechos humanos, todos los derechos humanos son universales, interdependientes e indivisibles, que es lo que mencionábamos en la introducción. Es decir, estos derechos deben garantizarse para todas las personas, independientemente de las características propias, contexto o región del mundo donde residan, además de que están relacionados entre sí, por lo que el cumplimiento o no de un derecho impacta directamente en la garantía de los otros. Por tanto, la propuesta del derecho a la energía eléctrica de la ANUE no solo reside en el acceso, el otorgamiento y la garantía del servicio de la luz, sino que también comprende la construcción de la infraestructura pertinente que permita el uso de la misma. Para esto, se requiere que el gobierno destine recursos económicos, humanos e institucionales que garanticen el acceso y el ejercicio de este derecho humano y que bajo el principio de interdependencia, la limitación o la ausencia de este provocaría la violación de otros derechos. Un ejemplo de ello es la protección del derecho a la educación, ya que la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2 ha provocado el establecimiento del confinamiento social como medida preventiva de contagio, lo que ha provocado que las actividades cotidianas, principalmente laborales y educativas,
se realicen a través de la virtualidad. En ese sentido, si no hay una garantía del acceso al servicio eléctrico mediante costos justos y regulados para todas las personas, no se puede acceder al uso de las tecnologías de la información y la comunicación, las TICs, necesarias para la continuación de la educación de niños, niñas, juventudes y personas adultas. Por estos motivos es indispensable la atención y la resolución de las peticiones de los y las compañeras de la NUE por parte del gobierno federal, en torno al establecimiento de una tarifa social justa para el uso de la energía eléctrica que sea accesible para todas y todos. Asimismo, es imprescindible el restablecimiento y seguimiento de las mesas de negociación con las autoridades federales correspondientes para la condonación de los adeudos mediante el borrón y cuenta nueva hacia las personas integrantes de la Asamblea. De la misma manera, es necesaria la suspensión de los procesos judiciales iniciados en contra de compañeras y compañeros de la NUE con la finalidad de no criminalizar al movimiento y reparar integralmente los daños derivados de las violaciones a sus derechos humanos. En resumen, debe priorizarse el reconocimiento del derecho humano a la energía eléctrica, en donde el Estado mexicano asuma las responsabilidades competentes y el cumplimiento de sus obligaciones en dicha materia para garantizar condiciones de vida dignas y justas para ellas y ellos ante la pandemia del COVID-19. Este fue el artículo de Mariana Bermúdez, colaboradora del Centro de Derechos Humanos Vitoria. Y nos parece también importante este texto para adentrarnos ya en la parte del foro, el foro 22 del Parlamento Abierto sobre el derecho humano a la energía. Esto se llevó a cabo en el marco de todos estos foros realizados por la Cámara de Diputados. Y el pasado 21 de febrero justamente se realizó este foro número 22, que fue una extensión de los foros que ya habían culminado en el número 19, pero que por diferentes razones, algunas de tipo político, otras de tipo técnico, se decidió que se ampliaran las fechas de los foros del Parlamento Abierto. Finalmente, bueno, se realiza este foro que nos parece muy importante porque reivindica una de las luchas que hemos dado como Sindicato Mexicano de Electricistas en alianza con nuestros camaradas de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, reivindicando este derecho humano. Como bien menciona el artículo, a partir de la extinción de luz y fuerza del centro, la zona centro del país, los usuarios de la zona centro del país, nos vimos en una situación bastante compleja, en donde por una parte se decía que iban a mejorar las condiciones a través de la extinción de luz y fuerza, pero que además estas condiciones iban a ser directamente benéficas para los usuarios. Sin embargo, como lo vimos en estos 12 años que llevamos de lucha y que llevan de lucha nuestros compañeros de la NUE, realmente no se han visto estos beneficios prometidos por la extinción del organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro. Por el contrario, como todos sabemos y lo hemos experimentado en algún momento, sobre todo quienes hemos participado en la conformación de comités, en la orientación de estos comités, en aquellas asambleas que se hacían incluso antes de la pandemia aquí en Antonio Caso 45 los sábados, en el acompañamiento que hacíamos de los usuarios en las audiencias en la Profeco para defender su queja en esta huelga de pagos. Bueno, lo que hemos visto ha sido un papel constante de la Comisión Federal de Electricidad en el sentido de negar por completo el derecho a la energía. ¿Por qué decimos que han negado el derecho a la energía? Porque para ellos la energía eléctrica, o como se ha manifestado hasta el día de hoy la Comisión Federal de Electricidad, hay que subrayarlo, esa condición no ha cambiado, pero hasta el día de hoy, para la Comisión Federal de Electricidad, el pago de la energía eléctrica de los usuarios del suministro básico es una obligación comercial. Es una obligación comercial que, en primer lugar, en el caso de la zona centro del país, no está sustentada por un contrato. Se ha peleado desde hace muchos años el que se elaboren contratos nuevos de energía eléctrica para poder regularizar la situación, pero ha sido una negativa constante desde el gobierno de Felipe Calderón, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. La Comisión Federal de Electricidad
no ha generado contratos nuevos para los que eran usuarios de Luz y Fuerza del centro. En una primera etapa, todos nosotros como usuarios nos vimos sometidos a una facturación acomodaticia de la Comisión Federal de Electricidad. Todo fue a través de consumos estimados, es decir, no había personal porque nos habían despedido, nos habían quitado el empleo a todos los trabajadores de Luz y Fuerza, entonces no tenían personal para hacer los recorridos y poder tomar las lecturas y poder hacer una facturación adecuada. Entonces se hizo una estimación del consumo, que a algunos los favoreció, a otros los perjudicó en el corto plazo, pero a la larga representó problemas más graves, ya que al momento de hacer ya las lecturas reales, empezaron a haber brincos muy importantes en el consumo, que llevó a muchos de los usuarios a caer en la tarifa doméstica de alto consumo, la trampa foxista, que en su momento impuso este gobierno neoliberal del PAN, en donde se obliga a los usuarios domésticos a pagar incluso más que algunos usuarios de tipo comercial o hasta industrial. Entonces, bueno, frente a esto, la ANUE siempre ha desarrollado una lucha política, una lucha en las calles, en la defensa de los territorios, en la defensa de sus servicios, pero también ha buscado una negociación tanto con la Comisión Federal de Electricidad como con la Profeco. Ha habido momentos históricos muy importantes en la lucha de los usuarios de energía eléctrica, no vamos aquí a ahondar más en ello, creo que todos tenemos muy claro lo más reciente, aquel plantón interseccional, porque fue al final del sexenio de Peña Nieto y al inicio del sexenio de López Obrador, el plantón que junto con la ANUE hicimos también los electricistas en la Secretaría de Energía, ahí en Insurgentes y el Eje 5 en la Ciudad de México, y hasta el momento no se ha resuelto absolutamente ninguna de las reivindicaciones, de las demandas de nuestros compañeros usuarios organizados en la ANUE. Por el contrario, ha habido un trabajo de división, un trabajo separatista de algunos elementos que buscan quedar bien con el actual director de la Comisión Federal de Electricidad y que pues han hecho esta secesión, esta división entre los usuarios de energía eléctrica con la promesa de que la cercanía con Manuel Bartlett va a facilitar el proceso a favor de los usuarios. Sin embargo, estos usuarios que se fueron por otro lado tampoco han tenido ninguna solución formal, ninguna solución concreta a sus demandas de energía eléctrica. Hoy, la demanda de los usuarios y de los electricistas en resistencia ya está en la mesa de discusión oficialmente en la Cámara de Diputados. Después de todos los intentos que se hicieron por impulsar iniciativas, meter iniciativas a la Cámara de Diputados, que fueron primero muy festejadas por algunos diputados, senadores y funcionarios, pero que después fueron echadas al cajón y olvidadas, hoy están en la obligación de atenderlo y de que forme parte de la discusión de esta reforma eléctrica que está impulsando el presidente de la República. Bueno, participaron 7 ponentes, ya se supone que ya no existe este posicionamiento a favor o en contra de la reforma eléctrica, sino que fue, digamos, un debate más enfocado, más que a la reforma, al tema del derecho humano a la energía eléctrica. Estuvo Claudia Aguilar, una abogada, un despacho de abogados privado, que en algunas de sus intervenciones tuvo una visión más acorde con la defensa del servicio eléctrico como un servicio público más que como mercancías, ¿no? Habló de tarifas justas, de que tenía que haber sensibilidad hacia las necesidades de los usuarios y que incluso, y esto vale la pena rescatarlo, incluso habló de que en aquellas comunidades en donde las condiciones son sumamente malas para la población, se pensara en la gratuidad del servicio de energía eléctrica, lo cual no es para nada descabellado. Estuvo presente también un joven de nombre Santiago Fabián Arroyo, que es consultor de una empresa llamada Ursus Energy. Recordemos que muchas veces estos consultores privados muchas veces obedecen a los intereses de las grandes empresas privadas y sus intereses. Esta persona, Fabián Arroyo, pues efectivamente habla de que es necesario pensar en los usuarios, que anteriormente no ha habido ese trato solidario y responsable de Comisión Federal hacia el usuario de energía eléctrica, incluido el
el de la reforma 2013, pero él manifiesta que no debe transitar una reforma constitucional para la reforma eléctrica, porque esto crearía una supercomisión federal de electricidad con poderes incluso por encima del Ejecutivo, según lo manifiesta él, y que entonces se debe frenar la reforma, ¿no? Porque, como lo menciona él, que los discursos que se dan son de señores de canas y señores ya viejos. Entonces, bueno, pues las canas también quieren decir experiencia, ¿no? Y este señor lo que hace es recuperar este discurso que se ha venido manejando en algunos de los otros foros, de que hay que pensar en los jóvenes, ¿no? Hay que hacerlo dinámico, hay que estar acorde con los vientos de cambio a nivel global, etcétera, ¿no? Y lo que se pierde de vista, porque además hace una comparación, yo creo que la comparación más estúpida que he escuchado en estos foros, compara incluso a la electricidad con un teléfono celular o con un alimento, un producto alimenticio, porque dice que la electricidad es un producto, no es algo que existe, ¿no? Y dice, el petróleo ahí está, pero la electricidad no, la electricidad es resultado de un proceso industrial. El petróleo también es resultado de un proceso industrial, o sea, lo que está bajo la tierra, pues sí es propiedad de los mexicanos, pero ¿cómo lo sacamos, no? Se necesita un proceso industrial, en fin. Lógico, obedeciendo a los intereses de estas empresas que son las que pagan a los consultores, pues tiene esta perspectiva que se aleja, como decíamos en el programa anterior, de la concepción de seguridad energética y seguridad nacional, ¿no? Estuvo también otra abogada, defensora de derechos humanos, Berenice Salazar, que pues sí tiene una visión de derechos humanos en donde habla de este acceso universal a la energía. Lo digo de manera muy resumida porque hay que recordar que estos foros tienen una duración muy amplia. Incluso el lunes 21 que estuvimos ahí, estuvimos afuera con muchos y muchas de ustedes en el meeting que hicimos mientras se hacía este foro. Cerca de 3 horas duró este foro y entonces luego resulta un poco complicado resumir todo lo que se dijo, todas las posturas que se presentaron. Está la recomendación para que lo puedan ver en el canal del Congreso, en la dirección de correo electrónico del Congreso sobre los foros del Parlamento Abierto. Ahí pueden ver tanto la versión íntegra del foro como un resumen que a veces son de 20-25 minutos, en donde también de manera muy, muy selectiva se hace la presentación de los diferentes ponentes. Estaba Jesús Sendejas, de una agrupación civil del Comité Nacional de Estudios de la Energía, AC, que se reivindica en su semblanza como extrabajador de Luz y Fuerza y jubilado miembro del Sindicato Mexicano de Electricistas. Hace pues una defensa un poquito más desde el punto de vista de la ingeniería, pero bueno, desde este punto de vista más técnico. También estaba un defensor de derechos humanos, David Peña, quien pues lógico hace referencia a muy curiosa su referencia, porque él dice, bueno, pues se dice que aquí no se ha escuchado a los usuarios. Dice, pero en el 2013, en el 2015, en el 2018 y en el 2020 se han presentado iniciativas de los usuarios. Entonces sí se ha escuchado a los usuarios. Pues sí se ha escuchado, pero no se les ha respetado ni se les ha hecho caso en sus demandas, ¿no? En fin, también una defensa en general sobre este derecho humano. Y también está Miriam Vargas, una defensora de derechos humanos, que manifiesta que debe haber una mayor participación social en la generación de energía por parte de los pueblos. Y eso a mí me parece también muy destacado, porque es parte también de las reivindicaciones que hemos sumado al discurso de la resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Incluso en los acuerdos del 11 de octubre del año pasado, que dan lugar a nuestra movilización a favor de la reforma eléctrica, nosotros planteamos también esa situación, que la generación sea también pues una actividad en la que puedan participar los propios pueblos, en la que podamos apoyar quienes conocemos la materia de trabajo y que podamos impulsar ese desarrollo también local de las comunidades. Y bueno, también estuvo, y hay que destacarlo, nuestro compañero secretario general Martín Esparza Flores, quien habló en favor de la iniciativa. No solamente expuso de manera bastante brillante, hay que decirlo, con argumentos que se han manejado desde hace mucho tiempo, o sea, no somos nuevos. Nuestro compañero Martín no es nuevo a este tipo de temas y a manejarlo en foros como el del Congreso.
no solamente habla del derecho humano a la energía, no solamente habla de la necesidad del servicio de energía eléctrica con un carácter público y no como mercancía, sino que también habla de que toda la iniciativa en su totalidad debe ser aprobada por los diputados para ir recuperando esta soberanía energética que fue despedazada a partir de las reformas del 92 con Carlos Salinas de Gortari y sobre todo con esta reforma del 2013 de Enrique Peña Nieto, que abre el mercado eléctrico a los privados, pues no solamente en la generación, porque recordemos las modificaciones constitucionales del 2013, también el área de transmisión y distribución, si bien dice es propiedad exclusiva del Estado, también dice que se puede permitir que haya participación de privados. Entonces, la participación muy interesante, muy brillante de nuestro compañero Martín, la pueden consultar a través de Radio ESME, que le dio seguimiento a la transmisión del canal del Congreso, pero que también hizo este extracto de la primera presentación de nuestro compañero Martín. Pero también es importante destacar que durante todo este foro hubo preguntas, porque fue el formato de comisiones, en donde están presentes los ponentes, pero también están presentes los diputados. Y desde las diferentes bancadas se hacen preguntas a uno o varios de los ponentes. Y muchas de las preguntas fueron para nuestro compañero Martín, e incluso muchas de estas preguntas trascendieron el tema del foro, que era solamente el derecho humano a la energía, sino que se preguntó sobre la cuestión de la reinserción laboral. Hubo una pregunta expresa que dijo que a cuántos se beneficiaría con esta reforma eléctrica, cuánta gente del Sindicato Mexicano de Electricistas regresaría a trabajar, y el camarada Martín fue muy claro: tienen que regresar todos. Todos los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas tenemos espacio si se respeta el acuerdo de delimitación de zonas, el convenio de delimitación de zonas de 1985, si se respetan las materias de trabajo que estaban acordadas, y que los dos sindicatos, tanto el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, el SUTERM, como el ESME, tienen su propia zona de trabajo. Podemos convivir los dos sindicatos dentro de la misma empresa, dentro de la Comisión Federal de Electricidad, y atender de manera eficiente toda la zona que nos corresponde a nosotros y, bueno, Comisión Federal, el resto del país. Fue muy claro en ese sentido nuestro compañero Martín, y yo recomiendo ampliamente que puedan darle un vistazo a estas intervenciones. Les repito, puede ser a través de los medios del sindicato, a través de Radio ESME, o pueden hacerlo también a través de esta página del Congreso, en donde se está atendiendo los temas de discusión de estos foros del Parlamento Abierto. Incluso no está todavía, pero la mayoría o casi todos los foros, por lo menos hasta antes del pasado lunes, es posible verificar versiones estenográficas. Entonces también vale la pena, todavía no está de este foro 22, pero en cuanto esté hay que recuperar esa versión estenográfica del debate para tener muy claro cuál es la posición del Sindicato Mexicano de Electricistas. A pesar de las posiciones que se han marcado desde la disidencia y desde quienes ya no son miembros del sindicato, pero que quieren volver a posicionarse, creo que es importante recuperar esta participación en el Congreso, porque implica que no hay una posición radical que quiera exentar o que quiera excluir al sindicato de la discusión de la reforma eléctrica o de la solución a nuestro conflicto, como se ha querido manejar a través de distintos foros por parte de la disidencia y de estos exmiembros del Sindicato Mexicano de Electricistas. Hay que señalarlo muy claramente. Lo dijo el presidente de la República en una de sus mañaneras. Hay gente dentro de su gobierno que no quiere solucionar el conflicto del ESME, y hay gente que sí. Y a él le ha tocado pues la parte de mediar entre esas dos posiciones. Entonces debemos pensar con la cabeza muy fría cómo se han dado todo este tipo de situaciones que conocemos últimamente, ¿no? El caso de este programa de apoyo o de compensación por justicia social que se ha venido presentando, que seguimos monitoreando la página para cuando haya información a este respecto, poder informar de manera muy clara, muy transparente a nuestras compañeras y compañeros que les toque acceder a este programa. Pero bueno,
ese es tema para otra emisión de Letras Militantes. Por lo pronto debemos señalar que la defensa de esta reivindicación de usuarios de energía eléctrica y de electricistas en resistencia desde hace más de 12 años fue muy exitosa, fue muy destacada. Una gran cantidad de preguntas de diputados, diputadas hacia nuestro compañero Martín Esparza y mucha solvencia, mucha capacidad, como la ha demostrado en estos 12 años de resistencia, para contestar a esas inquietudes. Nos debe quedar claro que el derecho humano a la energía es fundamental si lo que se quiere es hacer una reforma eléctrica que beneficie a la población, que beneficie a mexicanas y mexicanos sin distinción. La energía eléctrica no puede ser una mercancía como una bolsa de Sabritas o de Marinela, un producto de Marinela. La energía eléctrica es un bien tremendamente necesario para nuestro desarrollo cotidiano. Y por ello el Sindicato Mexicano de Electricistas seguirá peleando en todos los foros que sean necesarios para reivindicar este derecho y lograr la aprobación de la reforma eléctrica. Por el momento, pues es todo en Letras Militantes. Estaremos en próximas emisiones dándole seguimiento a los trabajos de estos foros, a cómo se va desarrollando esta reforma eléctrica, la discusión, porque bueno, ahorita nos han comentado de diferentes fuentes que originalmente se tenía planteado que la discusión ya en el Pleno de la Cámara iba a iniciar en la primera semana de marzo. Sin embargo, parece que no ha habido todavía acuerdo para empezar esa discusión. Al parecer las comisiones no se han podido poner de acuerdo para hacer un dictamen. Entonces habrá que esperar, habrá que estar al pendiente. Sin embargo, vamos a realizar toda una serie de actividades que les estaremos comunicando a través de nuestros medios oficiales, Radio SME, el programa Rojo y Negro que vemos todas las semanas con nuestros compañeros Martín Esparza y Humberto Montes de Oca, y pedir que estemos no solo al pendiente de la transmisión virtual, sino que hagamos presencia en la medida de lo posible en estas movilizaciones, porque de ello depende una solución positiva para la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. Bien, por el momento pues es todo en Letras Militantes. Estaremos aquí la próxima semana con una nueva emisión. Muchas gracias y muy buenas tardes. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente. Es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio SME, donde a los libros les damos la palabra.